mientras acepto llamadas, no me deja compartir la pantalla, no sé por qué no me aparece mi pantalla. Está entrando rápido, ¿eh? Sí. Sí, con esto de que ahora los dejo sumarse. Sí, es buenísimo. Sí. Pero tan rápido que no me deja usar. Hola otra vez, chicos, perdón. Buen día, profe. Mientras admito, no hace otra cosa que admitir personas, entonces es como que no. ¿Ahora sí están viendo? Ahí se ve. Profe. Sí. Bueno, gracias. Profe, lo que le debe haber pasado es que en otra materia enviaron el mismo link, pero o sea, enviaron el link nuestro y capaz que la otra profe abrió ese y lo cerró. Ah, qué raro, ¿por qué el mismo link? ¿Se habrá confundido? Y no, capaz que cuando copiaron el link con una letra más, una letra menos. Claro. Estaba lleno de chicos de primer año acá. Ajá, con razón. Estarían perdidos. Bueno, después de la pausa obligada, vamos a empezar. Hoy vamos a ver, ¿me escuchan bien? Ven la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto todo. Sí, profe. Se escucha bien, profe. Buenísimo. Acepto los últimos, que no sé si llegaron tarde o lo saqué yo. Bueno, como dice la presentación, hoy vamos a ver un poquito de puerperio. ¿Sí? En general, después de parto siempre viene el teórico de distosia, pero lo van a tener el viernes, el teórico. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el puerperio. ¿Sí? La idea un poco es definir a qué nos referimos con este periodo de puerperio, ver cuáles son las fases más importantes. Dentro de lo que se llama el puerperio fisiológico. Después vamos a ver qué va sucediendo durante este periodo de tiempo en donde suceden muchas cosas, no solamente la involución uterina, y cuáles son los factores más importantes que influyen en la duración, para que esta duración no sea la normal, sino que en general la tendencia que vamos a ver es que aumente este periodo de tiempo, lo que nos lleva a que disminuya la productividad de esa medida, ¿no? Después, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un poquito rápidamente lo que es la primera de las patologías del puerperio, que es la retención de medulares fetales. Y si no, lo vamos a ver más adelante en el otro teórico menstrual. Perdona, Ye, ¿vas a grabar? Sí. No, chicos, acuérdense que mi computadora no sostiene la grabación, se tilda. Entonces, para evitar ya más problemas, de todas formas, hay bibliografía subida en la carpeta de Delia que dice puerperio, una carpeta que dice puerperio, que en general son las revisiones que yo utilicé para preparar este teórico. Y hay 2 trabajos nuevos que también se los voy a subir de cuando terminemos el teórico ahí. ¿Sí? Bueno,
Entonces dijimos que lo primero sería definir qué es el periodo, qué es este puerperio. Se considera fisiológicamente que el puerperio es un periodo de tiempo que transcurre una vez que finaliza el parto hasta que ocurre el primer ciclo fértil, ¿sí? ¿A qué se considera esto de ciclo fértil? Es el primer ciclo que va a dar una ovulación que va a tener un cuerpo lúteo de duración normal. Ya vamos a ver que antes de que ocurra eso pueden ocurrir otras ovulaciones, puede haber otros ciclos, pero no se consideran fértiles, ¿sí? Entonces el puerperio termina una vez que apareció ese ciclo fértil, o esa ovulación fértil. La duración aproximada en los bovinos y que todos es entre 45 y 60 días. Son tiempos estimados, eso es lo que debería durar un puerperio. No es lo mismo para las vacas de cría que para las vacas de leche, ¿sí? Pero vamos a ver que el proceso mismo de la involución anatómica que tiene que sufrir el útero después de haber estado tanto tiempo gestando y el agrandamiento que sufre con el crecimiento fetal, el último tercio de la gestación, todo eso lleva un tiempo mínimo que sí o sí debe pasar para que empiece después a restablecerse el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿sí? Para que se pueda ocurrir esta primera ovulación fértil. Entonces, para definirlo, entonces ese periodo de 45 o 60 días es un tiempo promedio, que ya vamos a ver que hay varios factores, bastantes factores que lo incluyen, y como les decía, en las vacas de cría, como se suele dejar a los terneros en periodo de amamantamiento bastante tiempo, ya vamos a ver que el amamantamiento es uno de los factores que alarga el periodo puerperio, y dependiendo del tipo de sistema de destete que tenga este establecimiento, este periodo puede ser más largo todavía, 90 días, 120 días, también va a depender de la condición corporal que tenga esta hembra al momento del parto, y cuánto pueda ganar peso durante este periodo o no. Si está perdiendo peso, va a ser más largo todavía este periodo puerperio. Entonces, hablamos de promedio, ¿sí? En el caso de las vacas lecheras, como ustedes saben, el destete es mucho más temprano, porque en general se deja a los terneros que calostren 2, 3, 5 días, no más de eso, y después la vaca ingresa al tambo. Entonces, esta recuperación, al no tener el factor de amamantamiento que influye, se hace más corta. Suelen tener periodos puerperios más cortos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en la figura, ¿alcanzan a ver el puntero? Sí, profe. Bueno. Si ustedes se fijan en la figura, el periodo puerperio se considera desde el momento del parto, como indica acá, hasta que ocurre, como les dije, el primer ciclo fértil, la primera ovulación fértil. Como les dije, pueden pasar varios ciclos antes, 1 o 2, ¿sí? Y si hablamos de que este periodo puerperio tiene unos 45 días, supongamos que todo va bien y hay 45 días, en este periodo tiene que suceder, ya lo vamos a ver más en Profe, se pierde todo. Profe, no se escuchó nada. El periodo de involución uterina, Profe, se cortó.
¿Ahora me escuchan? Ahí se escucha, pero se cortó antes. Sí, algo le pasó a internet acá en casa y ahora sí me escuchan. ¿La presentación la siguen viendo? Sí, Sí, profe, no se escucha. Se escucha también. Buenísimo. Bueno, entonces les decía que durante este periodo lo que va a suceder es que ocurra la parte de la involución uterina y que además ocurra la reactivación del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, sobre todo el centro cíclico, para dar la ovulación. A partir de ese momento, la hembra tiene que empezar a ciclar regularmente para que vuelva a quedarse preñada. ¿Sí? La idea de la involución uterina es justamente esta, que involucione el útero a condiciones pregestacionales, de manera de volverlo a hacer un ambiente apto para que se vuelva a para que se vuelva a implantar un nuevo embrión. Entonces, si sabemos que la vaca tiene 9 meses de gestación, más 45 días con toda la suerte del mundo de un puerperio, ¿sí? Ya son 10 meses y medio. Me queda un mes y medio más para dejarla preñada, ¿sí? En un mes y medio, sabiendo que tenemos los ciclos de 21 días, entran por lo menos 3 ciclos, 4, ¿sí? 3 ciclos, si es que el puerperio me dura 45 días. Si el puerperio se llega a alargar por cualquier otra razón, debe tener menos ciclos para dejarla preñada y obtener ese objetivo productivo del cual se habla, que es un ternero por vaca por año, ¿sí? O sea que tenemos muy poquito tiempo para volver a preñar a esa vaca y que los índices productivos no se nos vayan al piso, ¿sí? Cualquier factor, que bastantes factores que influyan en este periodo de puerperio y lo alarguen, va a jugar siempre en contra de la eficiencia del sistema productivo con el que estemos, ¿sí? Pasa lo mismo en todas las especies, nada más que el puerperio por ahí dura distinta cantidad de días dependiendo de las especies, pero aproximadamente alrededor de 35 y 45 días es un buen promedio para todos, ¿sí? Este de 45 días de puerperio se da en una vaca que llega con muy buena condición corporal al parto, que no tiene problemas al parto, ni de distosia, ni de retención de membranas, ni ningún tipo de patología, ¿sí? Y que después se recupera, porque está bien alimentada, bien de este periodo puerperio, ¿sí? No es normal, no se da en la mayoría de los niños. De hecho, mucha parte del manejo reproductivo hormonal, de sincronización de celos, de IATF que se hacen y todos esos programas, justamente lo que buscan hacer es acortar este periodo de puerperio. Una vez que se produjo la involución uterina, yo puedo trabajar sobre estos ciclos, estos primeros ciclos, para hacerlos fértiles con manejo hormonal externo, ¿sí? Pero eso ya lo vimos en reproducción. Bueno, para que esto ocurra, para que el puerperio se vaya dando, es un proceso que se da paulatinamente y que empieza en general las últimas semanas del parto, las últimas semanas de la gestación, ¿sí? Casi las 2, 3 últimas semanas de la gestación comienza lo que se llama la fase previa, que es parte de la preparación previa para el parto, ¿sí? ¿Me acuerdan de esa etapa que les había comentado el profe, de preparación para el parto? Bueno, internamente se empieza a producir el proceso de desprendimiento fisiológico de estas placentas. Por supuesto que no se desprenden del todo, porque 2 o 3 semanas antes el feto todavía se tiene que seguir nutriendo y alimentando. Pero empieza a suceder lo que se llama una fase de fecundinación, ¿sí? Que va a colaborar para que en el momento del parto, cuando empiece la fase de expulsión de las placentas, ¿sí?
esto pueda suceder rápidamente, ¿sí? En este mecanismo fisiológico de desprendimiento actúa por varias vías. Hay primero una vía mecánica, tenemos que recordar esto que les contó el profe, bueno, que lo vimos también en reproducción, que en el caso de los rumiantes, la placentación es caruncular, ¿sí? O tiledonaria. Entonces, las carúnculas del endometrio materno deben desprenderse de la vellosidad coriónica que la está rodeando, y esto, el cambio que empieza a haber en la esteroidogénesis de la placenta, donde la placenta empieza a priorizar la producción de estrógenos con respecto a la progesterona, colabora también para que a nivel de la carúncula se empiece a rodear de colágeno, empiece el hecho de que va a haber más estrógenos circulando, hace que atraiga agua o líquidos hacia la sección de la carúncula, y esto va rodeando la carúncula y en cierta forma va relajando un poquito la unión, por más que queden unidos, pero empieza como a desprenderse la zona del corión con la zona caruncular, ¿no? Entonces, en el efecto mecánico es más que todo el depósito de este colágeno. El colágeno también ayuda a retener más agua, y al retener agua es como que se empieza a producir una interfase ahí entre la carúncula y el cotiledón, y eso colabora a que se vaya relajando y desprendiendo. En el momento de la expulsión de las placentas, ya cuando está terminando el parto, ¿sí? El hecho de que haya contracciones uterinas, el mismo útero y estas contracciones van a ayudar a que esto que está más relajado se vaya desprendiendo mejor sin sufrir ningún tipo de daño. Si hay algún daño o algo pasa para que el colágeno no se deposite ahí, o el agua o la carúncula no haga retención hídrica, esto va a hacer que ese placentoma quede retenido, ¿sí? Y después nos va a dar la patología de retenciones en membrana. ¿Ah? Recuerden que son muchos, de 80 a 100 cotiledones, o placentomas, mejor dicho, que hay en el útero, dependiendo de si estamos hablando de una oveja, de una cabra, de una vaca, y todos se tienen que desprender más o menos al mismo tiempo. Entonces, no es tan simple. Hormonalmente, ¿qué sucede? Esto que yo les decía, empiezan a aumentar los glucocorticoides fetales debido a que es el mismo cortisol fetal el que hace que inicie el parto. Entonces estos glucocorticoides juntos con los estrógenos maternos, porque la placenta, como les contó el profe, cambia, deja de producir progesterona para producir estrógenos. Entonces, estos mismos estrógenos también favorecen la retención hídrica entre la carúncula y el cotiledón, y eso también ayuda a separar un poco el tejido, ¿sí? El contacto que tiene la carúncula con el cotiledón. Y la tercera parte de este mecanismo es un mecanismo vascular que está relacionado a las contracciones uterinas, y el hecho de que se contraiga y se relaje el endometrio constantemente, debido primero a la fase de expulsión del feto, después a la fase de expulsión de la placenta, y después de que termine el parto continúa, y ya vamos a ver estas contracciones no tan sostenidas, pero sí continúan a lo largo casi de una semana. Posparto todavía tenemos ciertas contracciones separadas en el tiempo, no tan frecuentes como en el momento de la expulsión, pero sí que existen. Bueno, estas contracciones uterinas, que son muy fuertes durante la etapa de expulsión del feto y expulsión de la placenta, van a hacer que justamente haya vasoconstricción y vasodilatación, ¿sí? Y eso también, al estarse contrayendo y relajando, ayuda a que se vaya perdiendo la vascularización
entre la carúncula y el cotileón y se vayan separando más fácilmente, ¿sí? Entonces es un mecanismo que involucra varios aspectos que están trabajando conjuntamente, ¿sí? Que hay que tenerlo en cuenta porque no empieza en el momento en que empieza la fase de expulsión de la placenta, sino que empieza unas semanas previas, ¿sí? Profe, Sí. no hay ningún estímulo, o sea, ningún estímulo impulsa a esos 3 pasos, es todo el ambiente en general, ¿o no? ¿O hay un estímulo directo que diga, bueno, empezamos la fase mecánica, hormonal y vascular ahí nomás? No, se va dando paulatinamente, ¿sí? Debido a todas estas cosas que yo te estoy diciendo. O sea, primero, el cambio hormonal que va a haber para preparar el momento del parto, ya desde el mismo cortisol fetal, que es el que desencadena el parto, ya ese ambiente que cambia, ¿sí? Ya eso hace que se empiece a producir todo otro ambiente endocrinológico que va a colaborar en que también se vaya desprendiendo la carúncula del cotileón, ¿sí? Eso va a hacer, la presencia del cortisol fetal, va a hacer que se libere más prostaglandina F2 alfa, que va a ayudar con las contracciones uterinas, va a hacer que la placenta cambie y en vez de seguir produciendo progesterona, empieza a producir estrógenos que los va a necesitar para la fase de dilatación del cérvix y la expulsión del feto, y después viene la expulsión de las membranas. Entonces también necesita todo eso, está todo concatenado, ¿entiendes? Sí, gracias, profe. ¿Se entiende? Bueno, tenemos que recordar, ¿sí?, que las placentas de la vaca, los placentomas de la vaca, las carúnculas del endometrio, pero todo el placentoma sí tiene forma convexa. En el caso de la oveja y de la cabra, la carúncula tiene forma cóncava, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a veces más intrincado, esta unión es mucho más profunda en el caso de las cóncavas que en el de las convexas a la hora de desprenderse, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corion en el caso de la oveja y de la cabra está metido dentro de la carúncula materna, entonces para salir a veces es mucho más difícil. Y hay que tener en cuenta los distintos tipos de placentaciones que tienen las diferentes especies. Después vamos a ver, cuando lleguemos a la parte de retención de membranas, cuánto podemos esperar nosotros de esta expulsión de membranas, cuánto tiempo le damos para que eso no sea patológico, ¿sí? En el caso, y ahí podemos, se habla de placenta demorada, una placenta que no se eliminó entre las 4 y las 6 horas postparto, ¿sí? Después de que salió el feto, esperamos 4 o 6 horas, y la placenta todavía no fue eliminada, ya empezamos a considerar una placenta demorada, que se le dice, y si pasó más de un día, más de 24 horas postparto, se la considera placenta retenida y ya debemos intervenir, ¿sí? En el caso de una yegua, los tiempos son mucho más cortos. Recuerden que la yegua, si hace una retención de membrana, es muy grave, porque en general, debido a la irrigación que tiene el útero de la yegua, puede hacer septicemia mucho más rápidamente, y una retención de membranas, una retención de placentas puede terminar produciéndome la muerte de esta yegua en 8 o 10 horas postparto, ¿sí? Entonces la placenta en general tiene que ser eliminada fisiológicamente entre 1 a 2 horas postparto. La puedo esperar 2 horas, que se considera placenta demorada, pero en el caso de la yegua, cuando viene demorada, uno ya empieza el tratamiento, no espera a que la retenga. Y no esperas más horas para ver si la expulsa o no la expulsa sola, sino que la trata. Ya vamos a ver que hay patologías que predisponen, como la distosia, por ejemplo, que no vieron ese teórico, pero ya el viernes lo van a ver, predispone cuando el parto por alguna razón no es normal, ¿sí? Y toda esta endocrinología del parto se ve interrumpida de alguna manera, eso hace que cada una de las fases se vea interrumpida y que pueda
presentar patologías. ¿Sí? Entonces, un parto distóxico es bastante frecuente que se dé la retención de membranas. ¿Sí? Entonces, si sabemos que el parto fue distóxico, tenemos que chequear que la hembra elimine esa placenta. ¿Sí? Porque si la dejamos ahí. Sí. En el caso de las ovinos y caprinos, las retenciones, ¿hasta cuándo serían retenidas las placentas? También se consideran los mismos tiempos. ¿Cómo? Se consideran los mismos tiempos que les puse acá. ¿Sí? Demorada 12 horas, desde las 12 horas postparto, y si pasa más de 24 horas postparto, se la considera retenida. ¿Sí? Profe, ¿en qué momento decido hacer algo para que elimine la placenta? Ya lo vamos a ver después que terminemos esto, pero sí, depende de en qué momento sepas vos que la placenta está retenida. Si vos fuiste a resolver un parto distóxico, a veces te conviene esperar ahí, ¿no? Esperar un día más, ¿sí? Esperar ahí y ya hacer un tratamiento. Si vos ves que la placenta no se elimina naturalmente, colaborás y empezás con el tratamiento, ¿sí? La otra es que, bueno, vos no hayas estado ante el parto y, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero entonces la placenta haya quedado retenida y nadie se haya dado cuenta. ¿Sí? El tema con la placenta es que es muy difícil verla, salvando que esté colgando por la vulva de la hembra, ¿sí? Que haya quedado el colgajo así, es muy difícil verla. Entonces es muy difícil chequear, si uno no está en ese momento, chequear si la placenta está completa o no. ¿Ah? Pero ya lo vemos más adelante, José. Bien, perfecto, profe. Bueno, y dentro de eso sería lo que va sucediendo durante la fase, las últimas semanas preparto, digamos, ¿sí? Hasta que se produce la expulsión de las membranas en el momento del parto. Dijimos que una vez que finaliza el parto, o sea, una vez que ya fue la expulsión de las placentas, ahí empieza el puerperio propiamente dicho. ¿Qué involucra qué? Ya acá estamos hablando de que ese útero quedó vacío, ¿sí? Agrandado de tamaño, pero ya quedó vacío, no tiene feto, no tiene membranas fetales, pero sí tiene un montón de líquidos que han quedado adentro debido a la gestación y debe sufrir una involución uterina, una disminución de su tamaño anatómico, primero para permitirle al rumen volver a recuperar su tamaño normal. Acuérdense que estaba disminuido de tamaño debido a que el útero estaba aumentado de tamaño, y esto juega en contra del consumo voluntario que tiene la hembra y de la posibilidad de ganar condición corporal que perdió en el momento del parto, ¿sí? Pero también durante este periodo de puerperio, ese endometrio se tiene que regenerar para poder hacerse apto para una nueva gestación, y debe reiniciar la actividad cíclica del hipotálamo. ¿Sí? Hipotálamo, hipófisis y hipófisis. Acuérdense que la actividad tónica siempre continúa. ¿Vamos? En la bibliografía van a ver que hay muchos autores, sobre todo los más viejos autores, que les encantaban las clasificaciones, cosas que a mí en lo personal no me gustan, porque cuando uno tiene poca experiencia, la clasificación lo único que hace es encasillar las cosas, y acá estamos hablando de procesos fisiológicos donde es muy difícil encasillar las cosas. Ya vieron, en el momento en que se está preparando para el parto, está empezando el evento de desprendimiento de las placentas o preparándose para la expulsión de las placentas. Entonces no es que pase una sola cosa. Fisiológicamente involucra varios procesos. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Pero les menciono estas clasificaciones porque las van a leer en la bibliografía. Se llama periodo puerperio temprano porque se consideran los primeros 7, la primera semana postparto hasta el día 9,
donde vamos a ver que en general tiene que ver con el vaciamiento de todo lo que quedó dentro del útero. Ahora lo vamos a ir viendo en detalle. Después se habla de un periodo clínico, de puerperio clínico, perdón, que es aproximadamente hasta el día 21 posparto. Si el parto es normal, no ocurre ningún tipo de patologías del tipo de la retención de membrana, la condición corporal de la hembra es la adecuada, se considera que la involución uterina al estado pregestacional ocurre casi alrededor de los 21 días posparto. Entre 21 y 30 días posparto, el útero ya se volvió a acomodar en el piso de la pelvis, como si la hembra estuviera vacía, ¿sí? Disminuyó de tamaño y se acomodó en ese espacio. Y ya estaría listo, si no tomara una biopsia e hiciera un corte histológico, veríamos que está regenerado totalmente y listo como para recibir una nueva gestación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Todavía acá no se produjo la reactivación o el reinicio de la actividad cíclica. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿Ahí está hablando de rumiantes? Sí. ¿O en general? En general se pueden considerar cambiando algunos días más, días menos. En casi todas las especies el puerperio lleva alrededor de entre los 20 y los 30 días. Estoy hablando de rumiantes específicamente, pero en general estos tiempos son parecidos en las distintas especies, ¿sí? ¿Profe? Sí. Sí, profe, gracias. Entonces, Sí. ¿se puede? O sea que a los entre 21 y 31 días, el útero es como que ya está, a 30 días es como que ya el útero está en condiciones para gestar, pero no hay ovulación todavía. Exactamente. Bien. ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? ¿No? Entonces podríamos estar hablando que un periodo de puerperio total, considerando el temprano, el clínico y el reinicio de la actividad cíclica, se da alrededor de las 6 semanas posparto, los últimos 45 días, ¿sí? Pero va a depender, ¿sí? Acuérdense que esto no es lo mismo si es una vaca de cría, que es una vaca de leche, y si hay amamantamiento, si hay crías al pie, ¿sí? Como suele suceder, por ejemplo, en los pequeños rumiantes, o en los équidos, o en los cerdas, ¿sí? Donde la camada en general se queda al pie de la madre, y eso vamos a ver que es un gran factor. Hay alguien que tiene activado un micrófono. No sé qué. Agustina. ¿Querías preguntar algo? No. Entonces, les decía que estos son tiempos estimados e ideales, no ocurre siempre, ¿estamos? ¿Cuáles son estas modificaciones que suceden en el tracto reproductivo para que vuelva a su estado pregestacional? ¿Sí? Los vamos a ir viendo, se los voy a nombrar primero y después los vamos a ir viendo paso por paso. Vuelvo a decir lo mismo, yo se los describo paso por paso como una cuestión más pedagógica, pero esto va sucediendo en simultáneo y ustedes tienen que aprender a visualizarlo como sucede, ¿sí? En simultáneo. Primero, el cervix debe regresar a su tamaño normal y sobre todo tiene que disminuir su luz uterina, que como ustedes vieron, tuvo que abrirse y dilatarse para darle paso al feto, a la salida del feto o de los fetos y de las placentas, pero pasado ese momento es la primera barrera de defensa que tiene el útero, por lo cual tiene que cerrarse lo antes posible, ¿sí? Entonces el restablecimiento de la forma del cervix es el primer punto. La disminución de la luz y del tamaño o del volumen del útero. Después la involución de las carúnculas que estaban súper agrandadas debido a la vascularización que tenían y el contacto con el corion,
para nutrir a ese feto, pero que ya no está más. Entonces eso debe volver a su tamaño pregestacional y repararse todo el endometrio. Se tienen que eliminar los lóculos, que ya vamos a ver qué son los lóculos. También hay una contaminación bacteriana que es controlada, entre comillas, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que es parte, ¿sí?, de esta situación. O sea, está el cérvix abierto, mientras se expulsan todos estos líquidos que quedaron, el feto, la placenta, y después todos estos líquidos en el puerperio, los lóculos, también, como está el cérvix abierto, ingresan bacterias de afuera hacia adentro. Por eso también es importante, y el profe debe haber hecho hincapié, cuando hablo de parto, en la higiene de los lugares donde uno pone las hembras a parir, ¿sí? Eso es fundamental, porque debido a la carga microbiana que tenga el ambiente, yo voy a hacer que se contamine más mi útero o se contamine menos en el momento del puerperio, ¿sí? Y como paso final viene el reinicio de la ciclicidad. Vamos a ir viendo punto por punto. Vamos hasta acá. Si hablamos del restablecimiento de la forma del cérvix, esto que yo les decía. Primero, tiene que disminuir de tamaño debido al aumento de los estrógenos, ¿sí?, que hay en el momento del parto para la expulsión del feto y la dilatación del cérvix, y después la expulsión del feto y la expulsión de las placentas. Recuerden que el estrógeno siempre va acompañado de lo que se llama embedición, ¿sí?, de los tejidos, o sea que arrastra agua, y eso hace que el tejido aumente de tamaño. Bueno, todo ese líquido que fue absorbiendo gracias a los altos niveles de estrógeno tienen que ser reabsorbidos para disminuir el edema de esos tejidos, ¿sí? Eso pasa normalmente, pero ya esos altos niveles de estrógeno no están más porque el parto ya pasó, ¿sí? Y entonces esos tejidos deben eliminar ese edema o esos líquidos y disminuirse de tamaño. Yo les comenté que las contracciones continúan no de manera sostenida y tan frecuente como en el momento del parto, sino que mucho más espaciadas en el tiempo, pero casi 5 o 7 días postparto, si uno metiera la mano para evaluar el útero, todavía podría sentir contractibilidad leve, ¿sí? Eso es bueno que suceda hasta la semana postparto, por lo menos los primeros 5 o 7 días después del parto, para que justamente todo este proceso de involución uterina suceda normalmente, ¿sí? Hasta el segundo o tercer día del posparto, la luz del cérvix puede ser franqueable, que se llama, o sea, si yo pasara 1 o 2 dedos de la mano a través de la luz del cérvix, todavía podrían pasar, pero después del tercer día no debería pasar más, ¿sí? La luz del cérvix debería haberse disminuido de tamaño o cerrado completamente. ¿Vamos? El cierre completo en general puede demorar de 5 a 7 días. ¿Sí? Se considera que alrededor del día 9 posparto, como dice acá la filmina, ya no es franqueable, pero mientras antes se cierre el cérvix, mejor, porque quiere decir que yo estoy cuidando del ingreso de microorganismos desde el exterior hacia la luz del útero mucho más rápido, ¿sí? Voy a evitar la contaminación externa de ese útero. Si todo va bien, a los 14 días postparto, el cérvix ya tiene que estar ubicado en la cavidad pélvica, en el piso de la cavidad, fíjense, 15 días después del parto, ¿no? Y ya alrededor de los 25, 30 días, como les dije, ya tiene que tener el tamaño de un cérvix de una vaca vacía, o el estado pregestacional, que se le llama, ¿sí? Siempre queda un poquito más grande con cada uno de los partos que va teniendo esa hembra, pero es muy leve la diferencia de tamaño, ¿sí? Esas mismas contracciones que yo les decía que sigue teniendo el miometrio,
son las mismas que ayudan con esta contracción y relajación permanente, aunque no sea sostenida, sino que son leves, ¿sí? Ayuda justamente a que este tejido esté en movimiento, la fibra muscular vaya adquiriendo, disminuyendo de tamaño y volviendo a su tamaño normal. ¿Vamos? Esto se tiene que dar justamente porque se va disminuyendo de tamaño y con el útero va pasando lo mismo, ¿sí? Con todo el miometrio, estas contracciones y también el tejido del miometrio y las fibras del miometrio se van volviendo a su tamaño normal. Pero en el útero también quedó el volumen uterino, ¿sí? Que ya vamos a ver, restos que pueden haber quedado de placenta, sangre de los capilares de los placentomas, bueno, un montón de sustancias que tienen que ser eliminadas del útero. Y acá la involución de este útero, que ya vieron que aumentaba muchas veces de tamaño debido al tamaño de las crías, pasa más también en las especies que son politocas. Acá la involución va a depender de estas contracciones uterinas que yo les mencionaba recién y de la reducción que tenga el tamaño de las células del miometrio, de esta vasoconstricción y vasodilatación que va a sufrir también el útero, más la disminución del gran aporte sanguíneo. Mientras estaba gestando, ahí había un aporte sanguíneo muy aumentado en el útero, y una vez que ya empieza el parto, ya esta irrigación empieza a disminuir. Entonces, al disminuir bastante, también esto colabora en que se disminuya el volumen del órgano. Y que se tienen que eliminar los loquios y producir este edema tisular. Lo mismo que pasaba en el cervix tiene que pasar en el cuerno y en el cuerpo uterino, ¿sí? Este periodo se considera que todo el periodo de involución anatómica va a demorar por lo menos 30 a 45 días. Puede demorar, como dice acá, hasta 8 semanas. Solo la involución anatómica que estamos viendo de cervix y de útero, ¿sí? Más, todavía falta el restablecimiento del útero. Entonces, de ahí hay que sumarle algunas semanas más. ¿Vamos? Estas son algunas, les voy a mostrar algunas imágenes de los úteros para que las vean. Bueno, en esta tabla fíjense que a los 3 días posparto, ¿sí? El útero todavía sigue aumentado en longitud, en largo, bastante, casi el mismo tamaño que tenía durante la etapa última de la gestación. Lo mismo el diámetro de la luz, es bastante grande, y pesa casi lo mismo que pesaba una vez que fue expulsado el peso, entre 10 y 8 kilos. Pero fíjense que a los 15 días posparto ya disminuyó casi 3 veces el tamaño de largo en longitud, y el peso, ¿sí? Ya disminuyó casi 10 veces menos. Se está recuperando ya su tamaño, ahí va, ya está recuperando su tamaño pregestacional. Fíjense que a los 25 días, según este autor, ya está con el peso de un útero pregestacional y la longitud y la luz del útero se cerró muchísimo. Sí. Profe, tengo una pregunta. ¿Puede volver a repetir el tercer factor de la involución de los factores? ¿La eliminación de los loquios? Sí. Eliminación de loquios y reabsorción del edema. Tengan en cuenta que no es tercer factor, son factores, vuelvo a decir, que actúan conjuntamente, en simultáneo. Están pasando las contracciones uterinas, está disminuyendo la vascularización, está eliminando los loquios, todo eso está pasando juntos, ¿sí? Se los separo simplemente para que ustedes lo puedan entender, nada más. Gracias, profe. De nada. Entonces, acá tenemos un útero día 10 posparto,
Fíjense, esto es craneal, acá está un cuerno uterino, probablemente este era el cuerno donde estaba el feto, ¿sí? El otro cuerno uterino, que ya disminuyó bastante de tamaño, pero fíjense que este todavía continúa aumentado de tamaño, y acá marcan las flechitas estas, los ovarios, que si uno los ve magnificados, ¿sí? Está el cuerpo lúteo que está disminuyendo de tamaño, y no hay folículos grandes, simplemente pequeños. Están muy chiquititos estos ovarios, entonces están inactivos en el caso de una ovulación. Ya con un posparto de día 15, fíjense cómo el tamaño del útero ya disminuyó con respecto a este otro. ¿Sí? Esto es craneal, estos son los cuernos uterinos, y esto es caudal. ¿Sí? Y al día 30 aproximadamente, fíjense cómo ya el útero tiene la forma de un útero de una hembra vacía. Esto sería lo que nosotros vamos a palpar sobre el piso de la pelvis en el caso de que la hembra esté vacía o estemos haciendo una valoración del posparto al mes. Si yo meto la mano y no me encuentro con un útero disminuido de este tamaño o que todavía no está ubicado completamente sobre el piso de la pelvis, eso me puede estar indicando que esta recuperación anatómica que se debía dar durante el puerperio no está sucediendo de modo normal. Puede ser que haya colecta de líquidos, puede ser que haya habido una infección, puede ser que haya quedado placenta retenida y yo no la vi, y ahí quedó colecta, ¿sí? Entonces, el hecho de palpar esta vaca, como les voy a mostrar después al final, uno debe realizar una valoración más seguida de las hembras posparto para evitar después encontrarse con patologías. Esto puede ser más fácil a lo mejor en rodeos de vacas lecheras, donde el contacto es casi diario que tengo con las vacas. En el caso de las vacas de cría, a veces no es tan simple, dependiendo del tipo de manejo y del sistema que tengo. Si las vacas están pariendo en la sierra y yo no las junto en un lote y no lo sigo, es mucho más complicado después evaluar este tipo de patologías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer los pactos pre-servicio, me encuentro con piómetras, con patologías uterinas que podrían haberse tratado o resuelto antes, pero como no las vi, no tuve manera de detectarlas y diagnosticarlas, están presentes en ese momento. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. ¿qué dijo que se palpaba entonces? No escuché justo. ¿Cómo? ¿Qué dijo que se palpaba en este caso entonces? Todo tenés que palpar lo mismo que hacer en una evaluación, ¿sí? Útero, sí, tenés que palpar el cervix, el útero, el cuerno derecho, el cuerno izquierdo, los ovarios, pero ahí vas a ver que ya debería estar todo apoyado ya en el piso de la pelvis. El tamaño del útero debería ser el que corresponda ya a una hembra vacía y no debería tener un tono normal, ¿sí? No un tono fluctuante como si tuviera líquido adentro. Eso para los 30 días posparto. Yo al final les voy a hacer les puse un gráfico, ¿sí? Con algunas pautas que ustedes tienen que seguir cuando hacen la evaluación del cuerpo. Y ya acá en los ovarios pueden empezar a visualizar, sobre todo por ecografía, algunos folículos más grandes, ¿sí? Todavía no cuerpos lúteos, pero sí puede haber folículos más grandes. ¿Estamos? Dijimos que además de disminuir de tamaño el útero, también las carúnculas dentro del útero, en el endometrio, deben disminuir de tamaño y repararse ese endometrio. Estuvo en contacto con el corio y obviamente, dependiendo del tipo de placentación, no va a ser lo mismo en una... acuérdense que no es lo mismo, depende la cantidad de capas
¿sí? Que atraviese el corión fetal, el tipo de placentación que voy a tener. Entonces, acá, para colaborar en esta recuperación o reparación del endometrio, sucede una infiltración leucocitaria que es normal, es un mecanismo de defensa normal que tiene el útero y que debido a que tiene el cérvix abierto 2, 3 días, a veces más, es importante que ese mecanismo de defensa esté funcionando, ¿sí? O sea, el útero tiene capacidad por sí misma, sobre todo en los rumiantes, de defender la carga de microorganismos que pueda quedar ahí, excepto que esa carga de microorganismos supere cierto límite, por supuesto. Si supera su límite de recuperación, ya ahí vamos a estar en presencia de algún tipo de patología que vamos viviendo más adelante, pero metritis, piómetras, colectas, ¿sí? Entonces, si esta infiltración leucocitaria es adecuada, esto va eliminando estos pequeños restos que pudieron quedar en las carúnculas y va ayudando a reparar ese endometrio. La vasoconstricción y las contracciones uterinas que va a haber durante estas primeras semanas postparto también colabora a que las carúnculas empiecen a regresar a su tamaño normal, ¿sí? Y acá es fundamental, dentro de los factores y los mecanismos de defensa, el leucotrieno B4, que es una de las sustancias que colabora mucho en volver a hacer la reparación del endometrio. Leucotrieno B4, ¿sí? Conjuntamente con esto también se tienen que ir eliminando los bloqueos. ¿Saben lo que son los bloqueos ustedes? ¿Se acuerdan de fisiología? ¿No? No, pero Caras de no. Bueno, los bloqueos son todos los fluidos, es una secreción que queda, que está compuesta por todos los fluidos placentarios que quedan ahí, ¿sí? La sangre de las hemorragias capilares de las carúnculas, como comentaba al principio, si quedó algún resto de tejido, también está dentro de eso, y la exudación del endometrio. Esta reparación del endometrio va haciendo, acuérdense que yo les dije, el aumento de los estrógenos hace que los tejidos se embeban y aumenten el edema de esos tejidos, ¿sí? Eso es fisiológico. Pero ese edema tiene que disminuir una vez que pasó esa etapa de expulsión, este edema debe disminuir para que el órgano vuelva a recuperar su tamaño normal. Bueno, entonces ahí cuando empieza esta exudación endometrial. Todo ese conjunto de cosas que quedaron ahí dentro de la luz del útero se consideran loquios. En general está formado por estos puntos que yo les dije. Fíjense que tiene sangre y tiene restos tisulares. ¿Esto qué hace? Que su color sea bastante rojizo negruzco al principio, por la sangre que se coagula, y su olor sea bastante característico porque es sangre que se pudre, ¿sí? Y al pasar de los días va generando un olor bastante putrefacto y horrible. Esto debería ir disminuyendo. O sea, el color se debería ir aclarando con el correr de los días de posparto a una secreción transparente, o sea, de rojo negruzca deberíamos pasar a una secreción transparente, y lo mismo con el olor, de un olor bastante nauseabundo y putrefacto a sangre coagulada, debería ir disminuyendo a medida que ese líquido se va limpiando. Eso, visualizar ese loquio se va eliminando a través de la vulva, por supuesto, ¿sí? Se elimina desde el útero, por las mismas contracciones uterinas, va saliendo hacia el exterior. Y visualizar esos loquios a mí me va a estar dando información de qué es lo que está pasando dentro de ese útero, ¿sí? Y pasó una semana posparto. Mateo, deja de bostezar, que me vas a hacer bostezar a mí. Lo veo de acá, justo lo tengo ahí enfrente de mi camarito, el pobre Mateo, que lo veo que bosteza y bosteza. No sé si estás aburrido o estás con sueño. ¿Cómo es? ¿Estás con sueño?
Entonces, visualizar que esos líquidos, que esos loquios se vayan transparentando y no continúe, y no este color se vaya aclarando y el olor se vaya disminuyendo, me está dando información de que este puerperio está sucediendo normalmente. Ahora, si yo voy a la semana postparto, ya pasaron 7 días desde que parió, y todavía veo un loquio bastante oscuro y con un olor bastante putrefacto, eso me está indicando que adentro del útero está pasando algo, o el mecanismo de defensa del útero fue superado por las barreras, ¿sí? Entraron más microorganismos de los que salieron, o algo me está indicando de que algo no está bien y lo voy a tener que evaluar. ¿Estamos? Por eso es importante hacer una valoración del puerperio bastante seguida. En otros momentos de la vida reproductiva no es tan frecuente, no es necesario que vayamos una vez por semana a ver las vacas, ¿sí? No es necesario, pero en las semanas de puerperio es necesario, sobre todo en las más cercanas al momento del parto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me tengo que asegurar de que el cervix se cerró a los 3 días, porque si el cervix siguió abierto una semana, seguramente cuando yo vaya a los 15 días, la contaminación bacteriana que va a haber va a ser mucho más alta que la que hubiera habido si el cervix se cerraba antes, ¿sí? Entonces yo ahí sí tengo tiempo de tratar y resolver la patología. Ahora si voy a los 2 meses después del parto, ya me encuentro ahí con un etiómetra y a veces el tratamiento y el pronóstico, sobre todo para ese tratamiento, es totalmente diferente. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Cuánto dura la eliminación de los loquios normalmente? Ahí vamos. En general, puede estar eliminando loquios unos 10 días. Lo importante es ver cómo son esos loquios. ¿Quién fue el que me preguntó, Gonzalo o Gabriel? No, yo, profe, Francisco. Ah, Francisco, ninguno de los dos. Bueno. En general, Francisco puede estar eliminando loquios hasta los 15 días por parto, ¿sí? Lo importante es que esos loquios el día 15 sean transparentes y no sigan siendo rojos, ¿sí? O negruzcos. Bien. ¿Profe? Entonces, sí. ¿Lo eliminan por más que ya tengan el cervix cerrado, que lo cierran a los 8 o 9 días? Sí. Fíjense que sí, está buena la pregunta. El cervix se cierra, pero es una estructura que es permeable, chicos. No quiere decir que se cierra y queda sellado, ¿sí? La misma cantidad de colecta que pueda haber del líquido que hay dentro del útero también le ejerce cierta presión a la luz del cervix y va a hacer que se dilate un poquito y va a permitir la salida de esos loquios, ¿sí? Lo importante es que el cervix no esté abierto todo el tiempo, como pasa con la fase de expulsión. Para que expulse el feto tiene que estar abierto, por eso es una fase importante la de la dilatación del cervix. Si no ocurre eso, no hay expulsión de feto, ¿sí? Entonces, si se dilata el cervix y queda dilatado, la luz del útero es muy grande y permite mucho pasaje. En cambio, si se cierra, las mismas contracciones uterinas, esto que yo les estoy diciendo que se está contrayendo y relajando, y aunque no sean contracciones sostenidas, son esporádicas en el tiempo, durante una semana posparto por lo menos, y eso ayuda a que el cervix también se vaya abriendo y cerrando un poquito la luz y permitiendo que salgan los loquios hacia afuera. ¿Ah? ¿Sí, Gonzalo? Entonces, ¿qué ayuda a que se eliminen estos loquios? Sí. ¿Los loquios son esperables según el parto que tuvo? No. Por ejemplo, si tuvo un parto distóxico súper horrible, ¿puedo esperar que los loquios se eliminen feos por unos días? No. Es buena la pregunta, Josefina. Los loquios están siempre, en todos los partos, ¿sí? Y siempre contienen sangre coagulada, siempre contienen exudado del endometrio, siempre contienen algún resto de tejido, siempre pasa eso. ¿Cuándo va a ser distinto? Por ejemplo, si la placenta no se eliminó del todo, ¿sí? Y vos tenés cierto grado de retención de placenta,
ahí el loquio va a ser distinto. ¿Por qué? Porque va a haber más restos de placenta, entonces va a ser mucho más viscoso y va a tener que eliminar mucho más tejido de lo que eliminaría normalmente, ¿sí? Entonces vos ahí lo vas a ver. Los primeros 2 o 3 días es muy difícil de valorar, excepto que vos veas realmente que caen pedazos de placenta en la eliminación del loquio. Es muy difícil porque ya el mismo color del loquio es un color rojizo negruzco, igual que con la placenta. Si vos no ves el resto de tejido en el medio de los loquios, puede pasar desapercibido. El tema es la evolución de estos líquidos a lo largo de los días. Tienen que irse transparentando. Si no se van transparentando, quiere decir que algo pasó ahí, ¿sí? Es como el semáforo amarillo. Entonces, si no se van transparentando, piensen qué puede haber pasado. Retención de placenta es lo primero que uno piensa, ¿sí? Sobre todo si no hubo un parto distóxico o si nadie me informó que hubo un parto distóxico, porque a lo mejor hubo una leve distosia, ya el viernes lo van a ver, donde se detiene un momento la expulsión del feto, pero después el mismo organismo lo termina resolviendo, ¿sí? Es como un parto demorado que se llama, no necesita la intervención del veterinario ni de ningún empleado, igual la vaca expulsa ese ternero y después, pero esa demora puede hacer que se retengan parte de las placentas, ¿sí? Entonces, para que se eliminen los loquios tiene que haber contracciones uterinas por lo menos los primeros 3, 4 días postparto, que van a ayudar a que ese flujo cráneo-caudal vaya sacando los loquios de la luz del útero hacia el exterior. Hasta el día 10 o 15 postparto, como les dije, puedo llegar a estar viendo expulsión a través del cervix. Pero no va a ser el mismo color que al principio del posparto, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, lo recalco porque es importante. Si todavía hay expulsión de líquidos a través del cervix, al día 10 o a las 2 semanas posparto, deberían ser más transparentes que rojizos. ¿Ah? Si sigue siendo rojizo, eso me está indicando que a lo mejor la contaminación que hay es demasiado grande y quizás tenga que valorar a ver si hay que tratar o no tratar. ¿Sí? Ya más, fíjense que lo puse, ya a partir de los 10 días posparto, puede ser 2 semanas posparto, ya no deberíamos palpar loquios en el interior del útero. ¿Sí? Si ya la 3ª semana posparto, no debería haber más descargas uterinas, ¿sí? Loquios, no debería haber nada más, ni líquido filante, ni transparente, ni nada, no más descarga uterina. ¿Ah? Tengan en cuenta, ahí va Claudio, tengan en cuenta que seguimos hablando de fisiología. Estos son parámetros que yo les doy de días, no quiere decir que si el día 21 todavía hay una descarga uterina, ustedes vayan a pensar que están frente a una endometritis o a una piómetra, ¿sí? No, habrá que ver qué tipo de descarga es, habrá que ver cuánta descarga es, ¿sí? Pero son parámetros como para que ustedes se vayan guiando y deduzcan, ¿sí? Bajo su criterio profesional después, si ese puerperio es normal o no es normal, o va a necesitar que ustedes lo resuelvan de alguna manera. Claudio, ¿quiere que me preguntara? El color rojizo aparece desde el día 0, ¿sí? No es rojo de naturaleza el loquio. ¿Por qué? Porque está conformado por sangre. Entonces, desde el primer día que se descarga el loquio, a partir del momento 0 del puerperio ya es rojo, ¿sí? Bien, bien, bien. Tenemos que tener en cuenta que este periodo de puerperio, de involución uterina y de reacostumbramiento y de reinicio de la actividad del hipotálamo, hipófisis y gónada, es un proceso que es séptico, o sea, hay microorganismos presentes dentro del útero.
por todo esto mismo que les estuve diciendo. El cervix se abrió en el momento, se dilató en el momento del parto, y eso permite que también ingresen bacterias de afuera hacia adentro. Pero a su vez, normalmente el endometrio tiene una flora bacteriana que es normal, ¿sí? Es su flora normal de colonización. Esto es importante, o sea que hay cierto grado de infección uterina, entre comillas, ¿sí? Pero también hay un mecanismo de defensa que pone el endometrio en circulación, como es esto que yo les decía, de la infiltración leucocitaria, de ir conteniendo esto. Ahora, si el ingreso de las bacterias fue mucho mayor de lo que su infección uterina y mecanismo de defensa pueden controlar, ¿sí? Eso me va a desencadenar después una patología en el útero seguramente. ¿Vamos? Que ya las vamos a ver más adelante. Pero hablaríamos de los distintos grados de metritis que se pueden presentar, ¿sí? Que pueden ser posparto, sobre todo en los bovinos, en los rumiantes en general este tipo de metritis son posparto, y en las yeguas y en la perra suelen ser post-servicio, ¿sí? Entonces, como ahora estamos viendo el posparto, acá es factible que se produzca eso. ¿Por qué? Porque los ambientes donde en general paren las vacas no están tan cuidados como en otras especies, donde tenemos parideras más limpias, como los cerdos, como las perras, ¿sí? Como a lo mejor con los pequeños rumiantes, donde les buscamos a las gestantes más avanzadas, les buscamos un lote más seco, más limpio. Entonces, con las vacas no suele pasar eso, pasa en algunos establecimientos, sí, pero depende del manejo que se tenga. ¿Ah? Y después acá, en el mecanismo de defensa, tenemos que tener en cuenta esta relación de la prostaglandina E2 y de la prostaglandina F2 alfa. Acuérdense que la prostaglandina F2 alfa es buena para la contractibilidad del útero, y eso me va a ayudar a sacar todo lo que haya dentro de la luz del útero. Pero a medida que va avanzando el puerperio, la prostaglandina F2 alfa va a ir disminuyendo en circulación y va a ir aumentando la prostaglandina E2, que es buena para la reparación del endometrio, ¿sí? Es fundamental que esté ahí también para reparar las células del endometrio y que ese endometrio recupere histológicamente su condición pregestacional, para que después se pueda volver a gestar, ¿sí? Una nueva gestación. Pero es importante que haya un balance en esto. Si no hay un balance, supónganse que los niveles de prostaglandina F2 alfa disminuyen muy rápidamente en el puerperio y no terminan de expulsarse todos los bloqueos y todo eso puede hacer que se atrase el periodo de limpieza uterina, ¿tá? Y eso me va a retardar. Si este útero anatómicamente no regresa a su posición normal, eso también me retarda el reinicio de la ciclicidad, ¿sí? Y yo quiero que este útero involucione, pero también quiero que reinicie la ciclicidad lo antes posible, porque ya vimos que la tenemos que volver a dejar preñada en poquito tiempo, ¿sí? Entonces, mientras antes reinicie la ciclicidad, mejor. ¿Vamos? Y el último punto, porque tiene que suceder todo esto antes, ¿sí? Es el del reinicio de la ciclicidad. Una vez, entonces, que ya el útero involucionó anatómica e histológicamente a su estado pregestacional, como el de una vaca vacía, ¿sí? Ya va a estar ubicado, dijimos que entre los 21 y 30 días, histológicamente tiene que ser un útero reparado totalmente, que esté listo para una nueva gestación, y que anatómicamente va a estar posicionado nuevamente en el piso de la pelvis, ¿sí? Con un tamaño correspondiente al de una vaca vacía. Siempre el cuerno gestante queda un poquitito más grande, pero a la palpación inexperta de los profesionales eso pasa un poco más desapercibido, ¿sí?
Con el reinicio de la ciclicidad hay que tener en cuenta que acá nos vamos a meter un poco en la endocrinología, ya no tanto en lo anatómico, lo fisiológico, porque ya anatómicamente el ovario recuperó su estructura, el útero recuperó su estructura, ya está todo posicionado de nuevo, pero endocrinológicamente, durante la gestación, y por eso estas figuritas acá en las distintas especies, la yegua, la vaca, la oveja, la cerda, ¿sí? Y las semanas de gestación, estuvieron sometidas casi todas las especies a altos niveles de progesterona y a altos niveles de estrógeno durante mucho tiempo, durante muchos meses, ¿sí? Esto hace que el eje, una vez que pare, acá estas P's indican el momento del parto en las distintas especies, una vez que llega el parto, ¿sí? Se acaba el cuerpo lúteo, o se acaba la progesterona que viene de la placenta, y entra en una etapa de anestro, o sea, no hay más ovulaciones hasta que no pasa de nuevo este reinicio a la ciclicidad, ¿sí? Entonces, se habla de anestro posparto, no porque haya un cuerpo lúteo, ¿sí? Sino porque justamente no hay ningún cuerpo lúteo, pero el eje todavía no es capaz de producir ninguna ovulación de manera regular o irregular, no está produciendo ninguna ovulación. ¿Por qué? Porque tanto tiempo con los niveles de progesterona elevados hacen que el hipotálamo se inhiba, ¿sí? Y necesita un tiempo de reactivación para volver a, entre comillas, despertar el centro cíclico del hipotálamo para que se produzca la primera ovulación postparto, ¿sí? ¿Cómo pasa eso? Bueno, esto es a modo de mayor aumento, ¿sí? Para que ustedes vean que a medida que nos acercamos al parto, que las semanas están graficadas acá en el eje de las X, el 0 es el momento del parto, tenemos niveles de progesterona elevados y van disminuyendo a medida que nos acercamos al momento del parto, y al revés, los niveles de estrógeno van aumentando justamente para que se dé esa expulsión del feto y de la placenta. Esto está comandado por el aumento de cortisol fetal, que es el desencadenante número 1 de que se produzca la luteólisis y cambie la esteroidogénesis. La placenta deja de producir niveles de progesterona y empieza a producir los niveles de estrógeno que se necesitan para el parto específicamente. Una vez que se expulsó la placenta, se expulsó el feto, se expulsaron las placentas, estos niveles de estrógeno también empiezan a disminuir a lo largo de las semanas postparto. Pero ya acá no tengo progesterona alta, ¿sí? Ni estrógenos elevados tampoco. Entonces, el eje se mantiene inhibido por todo esto que pasó durante las semanas de gestación. ¿Está? Esta inhibición se va a ir despertando paulatinamente. Acuérdense que el centro tónico de la hembra, y como yo les mostraba en estas imágenes de anatomía de los úteros, los folículos siguen desarrollándose y creciendo en ondas. Lo único que no sucede ahí es que no hay ovulación, ¿sí? Pero hay desarrollo de folículos en ondas y hay crecimiento en ondas. Pero la LH no alcanza para hacer que esos folículos dominantes que se están produciendo ovulen. Entonces, ¿qué pasa? Esos dominantes se atrecian y surge una nueva onda. Esto se ha visto por ecografía que sucede ya desde el día 1 del posparto, ¿sí? Ya tengo ondas de maduración foliculares, que además venían durante la gestación esas ondas, ¿sí? Pero no hay estímulo suficiente a nivel del hipotálamo para que se produzca esta ovulación. Vamos a ver que además hay otros factores, además de estos altos niveles de progesterona durante toda la gestación, hay otros factores como el amamantamiento, como la nutrición inadecuada, que están influyendo para que este centro cíclico se mantenga inhibido, ¿sí? Hay alta circulación de péptidos opioides endógenos y eso inhibe las neuronas de GnRH del centro cíclico, entonces no hay un pico preovulatorio de LH, ¿tá? Pero en determinado momento
a medida que vamos avanzando en el puerperio y una vez que se terminó con la involución uterina, en general 15, 20 días después de que se terminó con la involución uterina, y o sea que de los 20 días a los 20 días más, serían 40 días postparto, ¿sí? Ya empieza a haber niveles más elevados de GnRH a partir del centro cíclico y de LH después, que me pueden estar dando la primera ovulación fértil de ese puerperio. En el momento que aparezca esa primera ovulación o primer ciclo fértil, se da por terminado el puerperio e inicia la ciclicidad de esa hembra postparto. ¿Está claro ahí? ¿Qué puede pasar entre este periodo cero del posparto y esta primera ovulación fértil? Puede que haya ovulaciones silentes, ¿sí? Puede que haya ciclos cortos, puede que haya todas esas ovulaciones que se están dando no son normales, no se consideran fértiles, son un ciclo corto, no es normal, porque si se produjera la fecundación, me va a dar lugar a una duración más corta de ese cuerpo lúteo y eso va a hacer que no se produzca la señal de reconocimiento materno. Entonces, puede haber celos silentes, o sea que el toro o el carnero no los va a detectar. Puede que haya ovulación silente con celo, pero ovulación silente, ciclos cortos. Lo importante es que recién cuando hay una ovulación que me da lugar a un cuerpo lúteo de duración normal, es ahí cuando yo considero que este ciclo es fértil y ahí terminó el puerperio. En la yegua, como vimos en reproducción, puede ocurrir acá en este periodo de puerperio lo que se llama el celo del potro. ¿Lo han escuchado nombrar algunos? ¿Alguno que tenga más contacto con yegua? ¿Le suena Sí, o no? yo lo escuché nombrar, pero sí, lo escuché. Bueno, gracias, Francisco. Bueno, el celo del potro es justamente, se le llama del potro porque la yegua todavía está amamantando al potro, ¿sí? Tiene a su cría lactando, y puede tener una ovulación y es alrededor del día 7 postparto. ¿Por qué sucede eso? Y acá empieza una gran discusión entre el productor y el profesional, ¿sí? ¿Le doy servicio a la yegua en ese momento o no le doy servicio a la yegua en ese momento? ¿Ustedes qué piensan? Que no. ¿Por qué no? Está listo todavía el útero. No está listo el útero, muy bien, ¿sí? Muy bien. No está listo el útero todavía, dijimos que hasta los 20, 21 días no regresa a su tamaño histológico y no está preparado todavía, reparado, ¿sí? El endometrio, para volver a gestar una nueva gestación, ¿sí? Hay productores que igual dan servicio y hay profesionales que se dejan convencer por los productores y igual dejan ese servicio. Algunos de esos servicios se lleva a cabo la gestación y dan lugar a una gestación normal, y otros dan mortalidad embrionaria y después la yegua más adelante vuelve a ciclar, ¿sí? Como parámetro profesional mío, criterio personal mío, ¿sí? Nunca es conveniente, por esto mismo que decían sus compañeros, tanto Josefina como Francisco, creo que era, no está preparado, ¿sí? Y si ya está ciclando ahí, si yo espero a que involucione ese útero, lo más probable es que ahí nomás también empiece a ciclar, entonces puedo usar un celo normal, fértil, ¿sí? Con el útero ya en condiciones como para recibir a ese embrión adecuadamente. ¿Vamos? Más allá de eso que les dije de los celos, ¿se entendió lo del reinicio de la ciclicidad? Ahí voy a hacer. ¿Se entendió lo del reinicio de la ciclicidad? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de qué parámetros inhiben un poco este reinicio de la ciclicidad o alargan este periodo puerperio. Sí, José, perdón. No, justamente eso era que ¿por qué la yegua, si está amamantando, tiene la capacidad de hacer una ovulación que
aunque nosotros pensemos que no se debe, muchas veces es fértil y quedan preñadas. Sí, a ver, estos porcentajes de fertilidad son muy bajitos. Estamos hablando de alrededor de un 10-15%, ¿sí?, de yeguas que pueden tener el celo del potro, y a su vez de esas, un porcentaje mucho más bajo se queda preñado en ese celo, ¿sí? No se sabe bien por qué, pero así como la yegua es capaz de ovular con la progesterona alta y tener estas ovulaciones biestrales que se llaman, que hay un pequeño porcentaje de yeguas que lo tiene, bueno, también están estas que el eje es como que se desinhibe por algunos otros factores y permite que se dé una ovulación, ¿sí? Lo que no está claro es que si la formación de ese cuerpo lúteo es totalmente normal, como pasaría en un ciclo fértil, y si se da en aquellas que a lo mejor en este servicio se quedan preñadas y llevan a cabo toda la gestación, pero también hay algunas yeguas que se quedan preñadas y pierden ese embrión en las semanas siguientes, ¿sí? Con lo cual después tenés que esperar de nuevo para volverlo a dar servicio, al final lo terminas alargando el periodo, ¿sí? No tiene una explicación muy lógica, Josefina, todavía, porque se sabe muy poco de esto del reinicio de la ciclicidad y de los factores que influyen a nivel de hipotálamo en el estímulo o en la inhibición de la secreción de NRH. ¿Sí? Bien, perfecto, profe. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Como les dije yo a lo largo de todo lo que les he estado diciendo, necesitamos chequear el puerperio. Como profesionales necesitamos chequear estas etapas. Mientras más frecuente hagamos nuestro control puerperal, menos patologías vamos a tener que tratar en ese establecimiento. Esto va a depender de cada uno, del criterio y de la frecuencia con la que vaya a hacer estas pautas de control. Como les dije, no en todas las etapas es necesario que uno vaya todas las semanas a ver las hembras, pero sí en las etapas de puerperio sería conveniente que lo hagan más seguido, ¿sí? Para evitar después problemas. ¿Qué evaluamos acá? Acá vamos a evaluar el cervix, tanto la forma, el tamaño y la ubicación, dependiendo de los días de puerperio que hayan pasado, los cuernos uterinos, que haya disminución de volumen, que vuelva a su tono uterino normal, que vaya disminuyendo la contractibilidad y la fluctuación que pueda haber en el luz del útero. Los primeros días de posparto, como todavía voy a tener glóbulos y líquido en el interior del útero, si yo hago una palpación, ese contenido uterino va a ser más fluctuante que si la hago ya finalizado el puerperio, a los 25 días, supónganse, donde ya el útero teóricamente regresó a su tamaño normal y está posicionado en el piso de la pelvis. Entonces ya ahí no debería haber fluctuación, debería palpar el tono uterino de una hembra vacía. ¿Ah? Los ovarios, que también van a ir cambiando de tamaño y van a ir apareciendo estructuras cíclicas o no cíclicas, dependiendo. Esto puede ser por palpación o puede ser por ecografía, chicos, ¿no? Y la vulva, por supuesto, que también va a ir disminuyendo la edemertización, va a ir coartando los labios mayores, que tienen, acuérdense que tienen que tener un cierre perfecto. La vulva también es otra barrera de entrada para los microorganismos. Entonces, mientras antes se cierre y disminuya esa edemertización, mejor también, porque eso va a hacer que impida el gran ingreso de microorganismos, por más que el cervix no se haya cerrado del todo. ¿Sí? Las descargas que puedo ver a través de la vulva también me van a estar dando cierta información. Acá, para hacer la evaluación puerperal, puedo hacer directamente, como les dije, palpación rectal, puedo llevar un vaginoscopio o un espéculo para evaluar vagina y vulva, ¿sí? Y orificio cervical, o puedo usar el ecógrafo también.
puedo usar todas las cosas y ir evaluando distintas partes del tracto reproductor. Tengan en cuenta que cada órgano, acá en la tablita se lo puse, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el cervix en las distintas semanas posparto, con los cuernos uterinos, con los ovarios, a la vaginoscopía y con la presencia de los lóqueos, que sí o sí los tengo que ir valorando. Entonces, dijimos que entre la primera semana posparto hasta el día 10 más o menos, ¿sí? El cervix todavía va a estar en la cavidad abdominal, no lo voy a poder retraer porque el útero todavía va a estar aumentado de tamaño, ¿sí? Todavía no disminuyó a la semana posparto de tamaño. Entonces, como va a tener tamaño aumentado, el cervix va a estar casi difícil de retraer. Los cuernos todavía van a seguir asimétricos, no voy a ver folículos grandes ni a palparlos mucho menos en los ovarios, ¿sí? Puedo ver a la vaginoscopía algunas lesiones a nivel de la pared de la vagina debido a la salida del feto, ¿sí? Si hubo alguna listosis y hubo que intervenir, esas lesiones a nivel de la vagina pueden ser más graves o menos graves, eso también va a haber que valorarlo. Y los lóqueos, acuérdense que van a ser rojizos amarillentos, bastante densos y con un olor bastante característico y feo, ¿sí? Apodrido, básicamente, putrefacto el olor. A medida que van pasando los días, estos lóqueos se van volviendo más transparentes, hasta que dijimos que después de las 2 semanas posparto ya no debería haber más secreción posparto, ¿sí? O si hay lóqueos que sean muy transparentes, mocos muy transparentes, ¿sí? Entre los 20 y los 30 días ya no debería haber más lóqueos presos. El cervix a los 15 días posparto, 20 días, ya debería estar ubicado en el piso de la pelvis, de tamaño normal, lo mismo con los cuernos uterinos, ¿sí? Donde ya están bastante simétricos, el tono y la contractibilidad puede ser normal, ¿sí? Pero va a depender de la cantidad de líquido que haya obtenido y si se ha vaciado o no se ha vaciado. ¿Vamos? Pero esto es más o menos lo que tienen que ir haciendo. Por eso es conveniente que por lo menos durante el primer mes posparto ustedes vayan una vez por semana a ver esas hembras que paren. ¿Ah? Profe, Sí. una consulta. La retención de los lóqueos, eso, ¿te puede llevar a la muerte del animal? Y si te lleva, ¿en cuánto tiempo? A la muerte, a ver, en una vaca, en un rumiante, es muy difícil que esa retención de lóqueos te lleve a la muerte de la vaca. La vaca tiene la particularidad, debido a la vascularización que tiene su útero, de que puede encapsular la infección dentro de ese útero durante bastante tiempo, ¿sí? De hecho, puede tener una piómetra durante 30, 40 días, y si las paredes del útero la sostienen o la aguantan sin debilitarse demasiado, uno la puede resolver ahí, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de nefritis. Pero en una yegua, por ejemplo, eso no sería posible. A los 2, 3 días, como les dije, después de 4 a 6 horas postparto, si hay una endometritis o una retención de membrana o los lóqueos no se expresan rápidamente, eso puede dar una septicemia y te puede llevar a la muerte de la ¿sí? Va a depender de la especie y de, más que de los lóqueos en sí, de cuánto se contamina ese lóqueo, porque el hecho de que haya sangre, tejidos, todo eso dentro del útero es un llamador para los microorganismos, o sea, es un nutriente para los microorganismos que proliferan muy rápidamente. Entonces, si esa proliferación se hace demasiado exponencial y el mecanismo de defensa del útero no la alcanza a resolver, eso va a pasar a ser una patología bastante grave. Claro, a lo mejor retiene poco y tiene mucha infección o retiene mucho y no tiene y se puede saber. Exactamente. Por eso es bastante difícil generalizar esto. Intento darles pautas para que ustedes después puedan chequearlo, pero lo tienen que ir midiendo semana a semana, ¿sí? Individuo a individuo. No quiere decir que una vaca responde de una manera y otra vaca va a responder de otra manera, o una oveja de una manera y otra de otra.
¿Ah? Lo mismo con las cerdas, con los puerperios de retención de membrana y eso. Ahora me acordé, Julián, que vos tenés porcina. También es bastante complicada. Las endometritis y eso suelen causar serias infecciones o infertilidades después a los bebés. Perfecto. Bueno, ¿qué factores afectan la duración del puerperio? ¿Sí? Porque hasta ahora fuimos comentando cómo debería ser el puerperio normalmente y fisiológicamente, cuáles son las etapas que deben ocurrir. Si hablamos de una duración promedio de 45 a 60 días, yo les dije que eso dependía también dentro de las especies, de las razas, ¿sí? De las que estamos hablando, y sobre todo en los bovinos no es lo mismo razas de cría, donde la vaca de cría en general se la deja con su cría al pie bastante más tiempo que la vaca lechera. Entonces la duración del puerperio debido al amamantamiento puede ser más larga, en realidad es más larga. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Los principales factores son, porque el de la nutrición, que ya saben que es el número 1, en este periodo de puerperio incluye el amamantamiento o la lactancia, y acá sí que tiene que hacer la distinción de que no es lo mismo la lactancia que la madre le da a su hijo que el ordeñe en el campo, ¿sí? Los estímulos son totalmente diferentes y eso ejerce un efecto a nivel de puerperio. Se los digo porque después se los pregunto, los exámenes finales no lo saben, ¿sí? No es lo mismo el estímulo de la ordeñadora sobre el pezón, que lo único que hace es estimular la bajada de la leche, ¿sí? Para ordeñar, ¿sí? Esa glándula mamaria, al estímulo que ejerce el ternero al momento de succionar la leche, que ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la succión del ternero está relacionada con otros receptores mecánicos que van a producir reflejos neuroendocrinos que inhiben el hipotálamo, cosa que con la glándula con el ordeño no, porque es más un efecto local a nivel de la glándula mamaria, para que baje la leche que ya está en la cisterna de la glándula. ¿Sí? Con respecto a la nutrición, bueno, ya estuvimos viendo en reproducción y seguramente el profe nos estuvo diciendo en los teóricos anteriores, la nutrición pre y postparto es fundamental. Acuérdense que es fundamental la condición corporal con que la hembra llegue al parto, no importa la especie que sea, ¿sí? Es fundamental que llegue en una buena condición corporal. Porque ya vamos a ver que hay un montón de patologías, ya la semana que viene vamos a ver las enfermedades metabólicas. Hay un montón de patologías que están relacionadas con este momento de alrededor del parto y de la condición corporal con la que llega esta hembra. Siempre debe estar en una escala del 1 al 5, alrededor del 3,5, ¿sí? Ni muy gorda ni muy flaca, pero 3,5 mejor, sería una condición ideal de una hembra en un postparto, a un parto. ¿Por qué? Porque eso le da energía suficiente para solventar todo el periodo de puerperio, ¿sí? El amamantamiento que va a tener, hasta que aumente el consumo voluntario y el útero vuelva, el rumen vuelva a su tamaño normal, acompañando la involución uterina. Bueno, pasan unas 2 o 3 semanas y no puede estar 2 o 3 semanas sin comer. Entonces, esas semanas dependen de la condición corporal, de la grasa subcutánea que tiene almacenada. Si no tiene grasa almacenada, son animales que tienen muchos problemas de patologías de puerperio, desde retención de membrana, patologías metabólicas, metritis, un montón de cosas, ¿sí? Y todo eso impacta negativamente en la eficiencia de producción, porque si una hembra aparece con una patología en el puerperio, eso atrasa su siguiente fecundación o su siguiente gestación, y eso me atrasa todos los índices productivos. ¿Estamos? Sea la especie que sea. Y acá
La nutrición también está comandando la secreción de hormonas hipotalámicas hipoficiarias, este reinicio de la ciclicidad que estuvimos hablando. Si la vaca está flaca, va a tener más factores inhibidores que van a atrasar este reinicio de la ciclicidad. A lo mejor la involución uterina ocurrió normalmente, a los 25 días yo tengo el útero acomodadito y perfecto, puesto sobre el piso de la pelvis, los ovarios preciosos, pero el hipotálamo no hay manera de que funcione porque no hay suficiente energía. ¿Tá? Entonces la nutrición es el punto número 1 del cual depende que mi puerperio dure lo que dice el promedio o mucho más. ¿Sí? El puerperio se puede alargar tanto, chicos, como, o sea, hasta que aparezca la primera ovulación fértil. Esa duración del puerperio puede ser de hasta 2 o 3 meses, ¿sí? A veces 4 meses postparto. Es mucho eso, se perdieron ya bastantes ciclos ahí. El amamantamiento, yo les decía, es otro factor. ¿Por qué? Porque acá el estímulo del efecto del amamantamiento y la presencia del ternero cerca de la madre ejerce una inhibición que hace que se liberen un montón de péptidos opioides endógenos y estos péptidos opioides inhiben la secreción de GnRH. ¿Sí? Tanto se ha visto que hay experimentos donde se ha probado de cambiar, supónganse, un grupo de vacas sin sus terneros al pie, donde se los desteta. Otro grupo de vacas que tienen sus hijos al pie y otro grupo de vacas en los cuales se cambiaron, ¿sí? Le pusieron otro ternero que no era suyo. Entonces se vio que el reinicio de la ciclicidad fue mucho más rápido en las vacas que no tenían terneros al pie. Le siguieron a aquellas vacas que tenían los hijos que no eran de ellas, amamantando, ¿sí? Fíjense cómo si su hijo o no su hijo, el efecto que ejerce la misma presencia de su ternero, ¿no? El hecho de estarlo así calando, lamiendo, que el ternero le esté dando vueltas y jugando con el pezón, aunque no esté mamando, esa cercanía que tiene en su propia cría hace de un efecto de maternidad, por así llamarlo, que es importante, donde la hembra prioriza esa maternidad a volver a ciclar y quedarse preñada. ¿Ah? ¿Eso cómo se representa? ¿Por qué? Porque el estímulo de la succión, como yo les decía, del ternero en el pezón, hace que se estimulen unos mecanorreceptores que van hasta el hipotálamo, ¿sí? Estimulan los péptidos opioides endógenos y eso hace que inhiban la secreción cíclica de GnRH. ¿Ah? Y entonces corta con la primera ovulación cíclica que nosotros queremos, la primera ovulación fértil. Por eso existen infinidad de sistemas de destete precoz, destete temprano, tapas que se le ponen a los terneros para que aunque se queden cerca de la madre no succionen, no tomen leche, ¿sí? Bueno, dependiendo de del sistema productivo con el que estemos, hay distintos tipos de destetes que se lo van a ver más adelante en producción bovina seguramente, y eso justamente lo que busca manejar es este periodo de puerperio, disminuir el efecto inhibidor que tiene el amamantamiento sobre la primera ovulación cíclica, ¿sí? O el reinicio de la ciclicidad. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, profe, me surgió una duda. Bueno. Ese tipo de destete con tapas que se le ponen a los terneros para que no amamante, ¿no se iría a su vez inhibiendo el eje porque la presencia del ternero está todavía? Sí, pero tiene un efecto menor porque el ternero ejerce un efecto por la succión y por la presencia, ¿sí? Entonces vos estarías sacándole la succión, que es el efecto más fuerte, y dejarías la presencia. Otra cosa que se suele hacer es el destete temporario, que se llama, donde vos te llevas todos los terneros
en un periodo de 24, 48 o 72 horas, vos decidís, los sacas y los alejas de la madre. Las madres no tienen que escucharlos, ni verlos, ni nada, porque si los escuchan de lejos, el efecto de desinhibición no es igual, ¿sí? Entonces vos te lo llevas a otro lado, pero ¿qué pasa? Eso trae un montón de pérdidas de terneros, muertes de los terneros por estrés. Entonces, la solución intermedia que se hizo de esos primeros despejes temporarios que se empezaron a hacer cuando yo estaba cursando, o sea, hace unos 25 años atrás, más o menos, y se empezaron a poner estas tapas, que bueno, por lo menos cortaba el efecto de la succión, aunque no era tan fuerte la inhibición como en el amamantamiento completo, ¿sí? Pero no perdías terneros, no se te mezclaban los terneros, porque el problema también después era la mezcla de terneros. Los terneros después cuando los volvías con las madres, había madres que no reconocían a su propio hijo, entonces quedaban ahí perdidos. Bueno, hay un montón de pérdidas que no son convenientes y cada sistema deberá evaluar a ver qué le resulta mejor. A veces te resulta mejor tener 15 días más de posparto y no perder los terneros que se te mueran de desnutridos, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo valorarás, pero sí, Francisco. Bien, gracias, profe. No, por favor. Bueno, otros factores pueden ser las razas, como yo les dije, no es lo mismo que tengamos en cuenta las razas lecheras de las razas carniceras. Recuerden esto que les dije, que ya lo van a ver de nuevo en producción de leche, pero que no es el mismo efecto que ejerce la ordeñadora, porque a veces muchos dicen, bueno, ¿por qué la vaca de leche tiene un puerperio mucho más cortito y hace su ovulación mucho más tempranamente que una vaca de cría, si yo la estoy poniendo en una ordeñadora y también está sacando leche? Recuerden que el estímulo es distinto, el de la ordeñadora para que baje la leche a el del ternero. La edad, a mayor edad de las vacas, en general, a mayor cantidad de partos, los puerperios suelen ser un poco más largos siempre. Recuerden que hay especies donde uno puede usar la presencia del macho y hacer que este periodo de puerperio o el reinicio de la ciclicidad se adelante, como por ejemplo los pequeños rumiantes, las cerdas, ¿sí? La presencia del macho o usar el efecto macho me puede servir a mí como una herramienta de manejo para acortar el periodo de puerperio una vez que ya pasó toda la involución uterina, ¿no? Este periodo que estuvimos viendo de este periodo de reinicio de la ciclicidad, donde todavía el pico de LH no es suficiente para que se produzca la ovulación, pero si yo hago un efecto macho, ahí el pico, el centro cíclico sí que se puede estimular mucho más rápidamente, ¿sí? Entonces eso pasaría a ser una herramienta nuestra reproductiva. Y que puede haber un atraso, de hecho va a haber un atraso en la involución uterina y toda esta recuperación que estuvimos hablando del útero respecto a si hubo distocia en este parto o no, o si hubo retención de membranas fetales, eso es RMF, retención de membranas fetales. Entonces, si se presentan estas patologías, obviamente la involución uterina va a llevar más tiempo y entonces el reinicio de la ciclicidad va a llevar más tiempo también, ¿no? El reinicio de la ciclicidad se empieza a dar una vez que la involución uterina se completó. Es así. Entonces, a medida que va terminando con la involución uterina, recién ahí el eje empieza a entrar un poco más en actividad cíclica, ¿sí? Bueno, dado, no los quiero demorar porque ustedes tienen otra clase, vamos a dar retención de membrana, no se preocupen, en el próximo teórico que les doy yo, ya veo si lo doy el viernes antes que el profe de distocia o si se los doy el martes antes de las patologías metabólicas que vamos a hablar. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Al puerperio normalmente, al reinicio de la ciclicidad. Profe, ¿Sí? mientras más parto, ¿es más largo el puerperio?
como mientras más tarde. Sí, en general, a medida de que la hembra, acá les voy a poner la bibliografía, por si quieren ir mirando lo de puerperio, a medida que la hembra tiene más cantidad de partos, la involución uterina en general es más lenta, ¿sí? O puede influir un poco, y vejez, digamos, de la hembra también puede influir a que aparezcan más patologías. No sé quién me preguntó, pero... Yo, profe, gracias. Bueno, ¿quedó claro, Gonzalo, eso preguntaba? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Profe. No, profe. Sí. No sé. ¿Facundo le dejas a Josefina? Vamos, José. Bueno. Se quedó mudo, ¿Tiene Facundo. algún tipo de influencia, por ejemplo, en las ovejas, en esto del puerperio? Perdón, no escuché la primera parte, José. ¿Qué me dijiste? ¿Y el fotoperiodo tiene algún tipo de influencia? Sí, acordate, sí, muy buena la pregunta. Acordate que mientras la hembra esté en anestro estacional, si ocurre ahí el puerperio, va a tardar en reiniciar sus ciclos hasta que el fotoperiodo le sea positivo, digamos, le sea favorable. O sea, si pare en primavera, por así decirlo, ¿sí? Va a tener que esperar hasta ese otoño para que aparezca la ciclicidad correspondiente. ¿Sí? Eso sigue funcionando igual. Ahora, si pare en el otoño o al principio, suponte que es en partos de febrero-marzo, ¿sí? Tiene tiempo a recuperarse durante ese puerperio, de que se produzca la involución uterina, y después de ahí que reinicie la ciclicidad porque la estacionalidad le es favorable. ¿Sí? Claro, pero por ejemplo, si yo tengo las predicciones de primavera, el útero y todo va a volver a la normalidad antes de la ciclicidad. La involución uterina ocurre siempre después del parto, no importa si eres anestro o no es anestro. El anestro acá lo único que te va a influir es en la ciclicidad, en que vuelva a darte un seno fértil. No vas a considerar que el puerperio duró 6 meses, ¿sí? Porque por definición el puerperio es desde el parto hasta que aparece el primer celo fértil. Y si parió en septiembre, el primer celo fértil le puede aparecer en febrero, no es que tuvo un puerperio de 4 meses, ¿sí? Sino que ahí estuvo acompañado tu puerperio del anestro estacional. ¿Se entiende, José? Por eso les digo que uno les da definiciones, pero es simplemente como para ubicarlos en el tema. Julián, me encantaría saber de qué te estás riendo. No, de nada, profe, nada. Me mandaron un mensaje recién. Espero que no sea de la profe ni de los compañeros. ¿Ven? Por eso les quiero ver las caras yo. Entonces, ahí va a depender de eso, del anestro estacional normal. Pero por supuesto, la involución uterina no se va a ver atrasada por eso. Va a ir sucediendo normalmente. Bien, perfecto. Esa era la duda, si la involución uterina dependía o no, porque necesito que esperar hasta que me agarre todo. No, imagínate. No, claro, los loquios ahí 6 meses y mueren. Se muere la oveja. Sí. Perfecto, gracias. No, de nada. Facundo, ¿vos tenías una pregunta o te arrepentiste? No está más, me parece. No lo veo. Bueno, chicos, no tienen más dudas. Les agradezco a los que prendieron las cámaras y me dejaron verles las caras, riéndose, tomándose mates y todas estas cosas. Hicieron mucho más ameno el teórico también para mí, porque darles las caras a los que preguntan y eso es distinto, es diferente. Yo sé que es complicado, a veces se enlentece el sonido y eso, pero bueno, mientras podamos, es mejor. ¿Sí? Así que bueno, se los agradezco. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Muy buena clase, profe. Que tenga buena noche. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias, profe. Chao, chicos. Profe. Sí.
Me quedé justo sin internet. No hay problema. Le quería consultar, ¿cuál era el efecto que no había entendido bien de lo que es la prostaglandina E2 y F2 alfa dentro de lo que son las fases puerperiana? La prostaglandina F2 alfa, a medida que a medida que se acerca el momento del parto, aumenta en circulación, ¿sí? Entonces, aumenta en circulación y eso favorece un poco, la contractibilidad, ¿sí? Y la expulsión del feto, de las membranas y todo eso. Pero alrededor de las 2 o 3 semanas postparto, ya esos niveles de prostaglandina han disminuido mucho, ¿sí? Y empieza a aumentar en el balance de la producción la prostaglandina E2, que es una prostaglandina que colabora mucho en la reparación del endometrio. ¿Sí? Entonces tiene un efecto totalmente diferente, una u otra. ¿Ah? A eso me refería yo. Bien, gracias, profe. De nada, Francisco. Bueno, chicos, nos vemos. Bueno, Aye, muy linda clase. Nos vemos. Bueno. Chao, profe. Chao. Andy, ¿y qué fuiste Un beso. a dar de comer y volviste? Chao, Andy, nos vemos. Que anden bien, un beso. Bueno. ¿Fuiste a dar de comer y volviste? ¿En el médico? Sí. Sí, ¿Estás fui en a la dar uni de todavía comer. o no? Por eso me desconecté un ratito, digo, no me fui de la clase, pero... Claro, no, pero yo no veo por ahí, viste, los que no... Sí, no. Pensé que... ¿Pero estabas en la uni hoy cuando te conectaste? No, estabas en tu casa. Sí, llegué como a las 7:30 llegué. Re temprano. Sí, no había nadie. Te abrí la guardia más o menos. Sí, justo a las 7:30 están abriendo las garitas. Che, Andy, ¿qué te iba a decir? Si tenés ganas de llamarle al Hernán y que te lleve esto, bueno, ahora y si no... Dale. Sí. Y Yo le si no, escribo... no importa, ya lo dejas para después, total no tenemos apuro. No, igual voy a estar acá un rato más, así que si está por acá, de última lo voy y lo busco. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Del tema de las cosas que había que hacer, ya eso se está encargando Martín, teóricamente, ¿no? Sí, no, ayer ni le pregunté a Martín.